Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Mónica Belli, directora de Proactivo, y hoy tenemos el webinar Fortalecimiento de Servicios de Salud por COVID-19 Arequipa, que ocupó el segundo lugar en Premios Proactivo, categoría Gran Minería. Este proyecto ha sido de mucha importancia para Arequipa porque lograron que 80% de pacientes de hospitalización con adecuado seguimiento y registro en el tratamiento del COVID-19 hayan podido superar o por lo menos no llegar a estos momentos tan críticos que estamos viendo hoy en día. Más de 3.100 personas del personal de salud disminuyeron su riesgo de contagio al contar con los equipos de protección personal de manera oportuna. 25% del personal de salud de Arequipa se trasladó de manera segura, evitando la exposición al contagio por el COVID. 100% de incremento en la capacidad de cilindros de oxígeno del Hospital Regional Honorio Delgado y 20% de incremento en la capacidad de cilindros de oxígeno en los hospitales de la red de salud en Arequipa. Uno de los puntos que ha tomado este proyecto muy importante, como pueden ver, es el distanciamiento social para reducir los riesgos de transmisión por el COVID. Hoy tenemos al señor Gunter Cuentas. Él es magíster en gerencia social con mención en gerencia de proyectos y programas de desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha llevado estudios de especialización en gerencia de proyectos bajo el enfoque de PMI y también ha llevado una especialización en responsabilidad social y empresarial por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. También ha llevado una especialización en gerencia pública y local por la Universidad Católica de Santa María, de profesión ingeniero comercial en la especialidad en economía por la Universidad Católica Santa María y actualmente es el supervisor de asuntos comunitarios en Sociedad Minera Cerro Verde. Bienvenido, Gunter, y tienes la palabra, por favor. Buenas noches, Mónica, muchísimas gracias. Buenas noches con todos los participantes. Buenas noches, para mí un placer participar de este webinar. ¿Me confirman cuando deseen que comparto la imagen? Claro que sí. Perfecto. Bueno, como bien lo mencionaste, el año pasado, gracias al Premio Proactivo 2020, pudimos participar con uno de los proyectos que para nosotros como compañía ha sido muy importante, básicamente por el proceso de COVID. El nombre del programa ha sido Fortalecimiento de los Servicios de Salud por COVID-19, desarrollado en la ciudad de Arequipa. Categoría de gran minería. Yo les quiero explicar en esta presentación todo el esfuerzo que hemos tenido en este programa de intervención como compañía, como empresa, con los diferentes actores del sector de salud en Arequipa. Yo quiero empezar un poco con el contexto y los ejes de intervención del proyecto. Al igual que muchas regiones en el Perú, Arequipa sufría de este mal endémico y que de alguna otra manera requirió muchísima capacidad de respuesta de muchas instituciones. A nivel regional se formó el Comando COVID, un grupo de trabajo que agrupaba diferentes instituciones del sector de salud y en donde básicamente las instituciones participantes sumaban responsabilidades para luchar contra la pandemia. En ese panorama, y al igual que muchas empresas, nos agarraba en un escenario, creo yo, por primera vez, un poco incierto. Había una falta de camas UCI, una falta de suministro de oxígeno, una falta de equipos de protección personal para todo el personal de salud, y también creemos nosotros lo más importante, el tema de recurso humano. Al igual que muchas regiones, por más implementación que se podía dar, uno de los grandes problemas ha sido pues la falta de recurso humano, ¿no? Sabemos que una de las características
que se daban en los sectores de emergencia en los hospitales justamente era la demanda de camas UCI, y eso demandaba un equipo profesional muy especializado, intensivistas, que eran pocos. Entonces nosotros íbamos desarrollando una estrategia que compilaba cinco ejes estratégicos. El primero ha sido la donación de equipos para la atención, registro y tratamiento de pacientes COVID. En este eje, más adelante les voy a explicar cuáles eran un poco los componentes. El segundo ha sido la donación de diferentes equipos de protección personal, que era también un tema muy importante. Muchas de las personas que trabajaban en los hospitales manifestaban pues su preocupación, y algunos hasta no asistían porque lógicamente tenían miedo, ¿no? Un tercer eje ha sido el tema del transporte para el personal de salud. Como muchas ciudades, la cuarentena implicó restricciones. Una de las restricciones era el funcionamiento de transporte público y también privado. De esa manera se limitó bastante la capacidad de aforo, y muchas de las personas que trabajaban en los hospitales y los centros hospitalarios no tenían cómo trasladarse. El cuarto eje fue el fortalecimiento del suministro de oxígeno, que creemos nosotros ha sido uno de los ejes más importantes en este reto enorme. Un eje adicional fue el equipamiento para laboratorios, donación de pruebas e insumos para la producción de medicamentos. Estos 5 ejes estaban articulados y desarrollados de manera conjunta y también alineados a los 3 objetivos de desarrollo sostenible, como ustedes pueden ver. Pero bueno, ¿cuál era un poco el plan de las acciones que se iban realizando? Teníamos un solo objetivo, claro está, que era fortalecer el fortalecimiento, digamos, de todas las acciones que se podían realizar frente a esta emergencia sanitaria para una pronta atención a los pacientes COVID. Pero yo quiero compartir un breve resumen, que muchas veces en la ejecución de proyectos sociales se dan con etapas. Sin embargo, se tuvo que realizar muchísimas veces de manera paralela y en tiempos muy cortos. La planificación, la socialización y la implementación. Por cada uno de estos ejes nosotros teníamos que ver el tema de presupuesto, el tema de beneficiarios, el tema de actores que involucraba, para también ver la habilidad técnica, la habilidad económica y sobre todo una sinergia social que buscábamos en estos 3 factores: la parte de planificación, socialización e implementación. Factores que se iban conjugando a medida que también pasaban las semanas, y teníamos que, no solamente viendo el proceso de compra, sino dónde se iba a implementar, cómo iba a operar el sistema, a cargo de quién iban a estar las actividades. Entonces tenía que haber un monitoreo permanente. Para esto creemos que hemos aplicado unos principios transversales básicos en cada uno de los ejes, que era una comunicación permanente. Una comunicación con todos los actores sociales que implicaba la actividad, para que también asuman sus responsabilidades y competencias dentro del marco normativo, claro está, pero también demostrando un compromiso de todos los colaboradores que participaban por parte de la compañía. Teníamos las diferentes áreas, y aprovecho para agradecer a todas las gerencias que estaban ayudadas a estos objetivos: la gerencia de logística, la gerencia de proyectos, la gerencia legal, permisos, y de alguna otra manera se formó un equipo humano interno dedicado al tema de COVID, sin horarios y sin días muchas veces de trabajo, pero que conllevaba a justamente tener una respuesta rápida frente a cada acción que queríamos ir implementando. Eso creemos que generaba el valor compartido, que muchas veces nosotros lo tenemos como un principio, no solamente en este caso específico, sino para todas las actividades que desarrollamos. El primer eje consistió en la donación de equipos para la atención, registro y tratamiento de pacientes COVID. Básicamente fueron 2 actividades. Nosotros
al igual que muchas empresas privadas en Arequipa, somos miembros de la Cámara de Comercio e Industria, y como gremio, de alguna otra manera, pusimos una primera coordinación de generar alianzas. Como Cámara de Comercio se impulsó un apoyo de la donación de respiradores no invasivos en coordinación con las diferentes empresas. Nosotros pudimos formar parte de esta iniciativa con la Cámara y habilitar 10 camas de cuidados intermedios con este tipo de equipos, que de alguna otra manera, por el tema de tiempos, plazos, en una coyuntura en donde implementar una cama UCI tomaba muchos meses, los equipos eran escasos, se presentaba como una interesante posibilidad para remediar un poco la falta de camas, ¿no? Y la segunda actividad estuvo relacionada a la donación de equipos informáticos, básicamente, para el Hospital Regional Honorio Delgado. En Arequipa, a nivel de la Gerencia Regional de Salud, se establecieron Honorio Delgado, y a nivel de la red e-salud fue el Hospital Nacional. El Hospital Honorio Delgado, como todos sabemos y como en muchas regiones, los hospitales regionales tienen diferentes carencias. Una de ellas, que nos pareció una iniciativa interesantísima de los médicos, era la atención y registro de pacientes. En un momento llegaron a atender 150, 160 pacientes diarios. El tema de registro manual, el seguimiento para la atención de cada paciente era complicado. Como iniciativa de parte del cuerpo médico, ellos desarrollaron un software y un sistema que le llamaron registro en tiempo real, que consistía en donarle los implementos informáticos para que cada médico tenga una tablet y pueda registrar a los pacientes y hacer un seguimiento continuo del tema de medicación y del estado. Eso aminoraba enormemente las horas de registro, que inicialmente eran entre 6 y 8 horas, a pasar a 1 o 2 horas de registro. Y un efecto indirecto que generamos fue el tema de información para las familias, porque justamente como este proceso conllevaba mucho tiempo, el registro en menor tiempo hacía que los médicos puedan informar de manera más rápida a las familias sobre el estado de los pacientes en hospitalización. El segundo eje fue la donación de equipos de protección personal. Como todos sabemos, pues estos consumibles fueron importantísimos para todo el personal y sobre todo para nuestros médicos, enfermeras, todo el personal de primera línea, personal de limpieza, personal de seguridad, que en ningún momento se detuvo y tuvieron que continuar con sus actividades. Las actividades, los hitos alcanzados en este eje fueron, 9.100 equipos para el hospital, para los diferentes hospitales de la Gerencia Regional de Salud, más de 8.900 equipos para la red de salud de Arequipa, 49.600 equipos de salud para el Honorio Delgado, 1.600 equipos de protección personal para el Hospital Goyeneche y más de 1.200 equipos de protección para el personal del laboratorio regional que realizaba en ese momento las pruebas moleculares. Un tercer eje fue el tema del transporte para el personal de salud. Este fue una de las primeras actividades que iniciamos en la pandemia. El 26 de marzo tomamos contacto y recibimos la gran necesidad del cuerpo médico, de los directores de los hospitales, que había una ausencia del personal porque o llegaban tarde o no asistían a laborar. Entonces, frente a un panorama en donde tú tenías poco personal para poder atender esta emergencia, necesitábamos reforzar la seguridad. Y una alternativa que propusimos en coordinación con la Gerencia Regional de Transporte y los diferentes directores de los hospitales fue brindar el apoyo de transporte. Nos sumamos a un esfuerzo con diferentes instituciones, pero ayudó bastante a que los niveles de deserción y de ausentismo bajen muy rápido. Los buses que brindamos llegaron a trasladar más de 23.960 personas, iniciando más de 6 meses de servicio, 171 días de atención y 2.488 viajes realizados.
definitivamente fueron indicadores que para nosotros nos ayudó y creemos nosotros que fue importante para que el personal de salud primero mantenga la seguridad, no se contagien entre ellos, porque recordemos que había también un nivel de contagio en los establecimientos de salud. Y segundo, no contagien a sus familias. Definitivamente este proyecto, esta actividad fue sumamente importante para lograr el objetivo que proponíamos. El cuarto eje consistió en fortalecer el suministro de oxígeno. Bueno, nosotros identificamos dentro de este problema que habían dos formas de abastecer oxígeno. El oxígeno líquido que se da a los tanques criogénicos de los hospitales y el oxígeno gaseoso que, bueno, se da en los cilindros de oxígeno. El primer punto que identificamos es que muchos, entre ellos el hospital regional, no contaban con cilindros de oxígeno. Entonces, inmediatamente, en un proceso muy rápido de licitación, logramos conseguir diferentes cilindros de oxígeno. Llegamos a abastecer con el objetivo de que todos los establecimientos de salud, a lo menos los hospitales más grandes que venían atendiendo la emergencia sanitaria, contaran con cilindros de oxígeno. Así fue que logramos apoyar al Hospital Honorio Delgado, a hospitales de salud, al Hospital de la Policía y al Hospital Militar. Logramos entregarle 115 cilindros a estos 4 hospitales. Y de la misma manera, tomamos contacto con la red de salud y los establecimientos de salud COVID, que de alguna otra manera era la primera línea que venía impulsando la Gerencia Regional de Salud para la atención de pacientes. Nosotros donamos a 14 establecimientos, distritos del área de influencia directa y distritos del área de influencia indirecta, más de 107 cilindros en 9 distritos de Arequipa. Un reto adicional que tomó la compañía más o menos a mediados del mes de junio del año pasado, fue el requerimiento de la donación de una planta de oxígeno. La planta, en Arequipa no existía previamente digamos, una planta operativa, y en el Hospital Honorio Delgado tampoco. Entonces fue un reto para empezar pues desde cero. Con el apoyo del área logística logramos conseguir una planta casi lista, que estaba a una semana de entrega en Miami, y el proceso de traslado hasta Lima y el traslado hasta Arequipa tomaba otras 3 semanas por los trámites. Es decir, que en el lapso de un mes aproximadamente logramos adquirir, hacer las revisiones técnicas, comprar la planta e instalarla. Es así que en el día 24 de julio hacemos la inauguración de la planta de oxígeno para el Hospital Honorio Delgado. Una planta compacta, una planta ecológica, moderna, totalmente automatizada, para que sea un suministro adicional a la red de oxígeno del hospital. En ese momento, el gobierno regional llegó a conseguir un tanque criogénico adicional, pero la demanda de oxígeno iba incrementando a tal punto que se tenía que ir recargando de manera más seguida el tanque. Entonces, la planta sirvió para complementar y abastecer a todo un piso de emergencia, alrededor de 50 camas, con un volumen de 720 y un flujo de 460 litros por minuto. Definitivamente fue un reto a nivel de ingeniería, a nivel legal, a nivel social, porque la operación también de la planta requería pues cierto cuidado y sobre todo cierto monitoreo y seguimiento por parte del personal del hospital. Entonces nosotros establecimos una estrategia adicional que lo hacemos en muchos proyectos, que es un comisionamiento, que es una temporada, un tiempo de seguimiento y permanente capacitación y soporte que duró casi 3 meses luego de la entrega de la planta, para ir solucionando algunos temas que se iban presentando. La planta actualmente tiene más de 3,000 horas de funcionamiento, está totalmente a cargo ya del personal del hospital y sigue siendo utilizado pues en esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, y por último, un tema adicional
para complementar esta estrategia de suministro de oxígeno fue la adquisición de concentradores de oxígeno de 10 litros por minuto cada uno, y estos fueron entregados a los establecimientos de salud estratégicos en diferentes distritos de Arequipa. Un quinto eje fue el equipamiento para pruebas, laboratorios y insumos para la producción de medicamentos. Al igual que el primer eje, en coordinación con la Sociedad Nacional de Minería, rápidamente en el mes de abril se tomó la decisión de hacer una donación como gremio de más de $500,000 de pruebas. Fuimos parte también de esa alianza estratégica para poder apoyar con más de 33,000 pruebas rápidas que fueron entregadas al Ministerio de Salud. Adicionalmente, en Arequipa teníamos el laboratorio de referencia regional, que era el laboratorio encargado de las pruebas moleculares y que necesitaban implementos o equipos para elevar el número de pruebas por día. El laboratorio en ese momento, entre los meses de julio y agosto, procesaba alrededor de 60 pruebas diarias. Con nuestro apoyo, se logró casi un 70% de incremento en el procesamiento de pruebas moleculares. Y adicional a ello, se tenía un laboratorio en el Hospital Goyeneche destinado a la producción de medicamentos. Gracias también a la donación de equipos específicos para el laboratorio, se logró elevar la producción de medicamentos en casi el doble, casi el 100%, logrando producir más de 60,000 dosis de estos medicamentos. Bueno, yo quisiera concluir con 3 aspectos importantes, gracias a la ejecución de estos 5 ejes. El primero fue la importancia de contener la demanda en los hospitales de alta complejidad. Al inicio de la pandemia, todos sabemos que las estrategias del sector salud y de las propias instituciones privadas era un poco incierta porque cada semana se iban presentando diferentes retos. Teníamos que en ese momento contener y fortalecer el tema en los hospitales. Gracias a esto se pudo contener, creemos nosotros, este tema de emergencia sanitaria, mejorar la capacidad operativa ante el incremento de pacientes y sobre todo preservar la seguridad del personal. Un segundo aspecto importante es que cada intervención durante la ejecución del programa contó con procesos de articulación. Esto creemos que fue sumamente importante. Gracias al diálogo permanente con las autoridades y con los diferentes actores del sector salud, se pudo orientar nuestras actividades en función al programa y logrando esfuerzos y los procesos de sinergia. Y el tercer aspecto, con la intervención de estos 5 ejes, creemos que se ha logrado mejorar los servicios de salud independientemente de la emergencia sanitaria. Y creemos que al igual que otras regiones, Arequipa se pone un equipamiento a disposición de la población. Y podríamos hablar también de mejorar una capacidad de respuesta ante el rebrote epidemiológico. Sabemos que desde algunas semanas nuevamente se ha retomado e incrementado lamentablemente esta emergencia sanitaria. Pero creemos que estos esfuerzos que han sido desarrollados meses atrás han servido para poder tener una mejor capacidad de respuesta en estos aspectos y generar el valor compartido que muchísimas veces se busca. La intervención no solamente se era basada en cumplir una meta o el equipamiento. La intervención buscaba más allá, buscaba que las personas puedan sentir una mejor comodidad, una mejor seguridad para poder atender a los pacientes y que los pacientes, por otro lado, también sientan que sus servicios de salud tienen una mejor calidad en oferta. Muchísimas gracias, Mónica. Con esto yo terminaría la presentación y me quedo apto para todas las preguntas que tuviesen. Gracias. Muchísimas gracias, Gunter. Y hay una pregunta sobre justamente el desafío que tú has mencionado, que se trata de cómo han podido traer una planta de oxígeno en un mes. Yo creo que aquí hay un valor interesantísimo, no solamente por el costo mismo de la planta, sino por los esfuerzos, el conocimiento desplegado
tanto en temas normativos que tienen que pasar, en temas de selección logísticos, cómo traerlos, temas de incluso celeridad de este tema y criterios para poder escoger esta planta. ¿Podrías describirnos un poco cómo fue este proceso? Sí, claro que sí. Fue un reto enorme que involucró el esfuerzo de todas las áreas. Como tú bien indicas, primero fue identificar el aspecto técnico de la planta. Un aspecto técnico que tenía que ir revisándose y evaluándose a la par que se iba cotizando y buscando las plantas, la oferta en el mercado. Gracias, de verdad, a la acción rápida del equipo de GSE, logramos identificar 2 o 3 opciones con menores tiempos de entregas. Y una de ellas era la opción que estaba la planta en Estados Unidos, un proveedor que ya lo tenía listo o en la parte final de producción. Entonces, y ya contaba con la autorización de Digesa. Entonces, él cumplía el marco normativo y el aspecto técnico. Entonces, nosotros generamos más o menos en proceso de 10 días desde la evaluación, la generación ya de la colocación de la orden de compra, y inmediatamente nos ponemos a trabajar a la par con los actores el tema de implementación y las adecuaciones que necesitaba la planta de oxígeno, que era básicamente el suministro eléctrico y obras civiles para poder colocar la planta, cubrirla. Entonces, fue un trabajo paralelo que se fue desarrollando. Ni bien salió la planta de Estados Unidos, nosotros ya estábamos terminando la losa, las obras civiles, en colaboración con el gobierno regional de Arequipa, porque fue una contrapartida de ellos, y esto también es un tema importante, que creo que en muchos proyectos sociales el tema de contrapartida, sobre todo, genera un valor adicional. Entonces, ellos se encargaron de ciertos componentes, nosotros de otros, como el tema eléctrico, las conexiones, en fin, y logramos instalar la planta en casi 4 días. Es decir, 1 semana o 10 días para todo el proceso de evaluación y generación de compra, y otras 3 semanas para todo el tema de adecuación, adquisición e implementación. Llegó la planta más o menos el 15 de julio, 16 de julio a aduanas en Lima. Pasamos, gracias a Dios, el proceso también rápido, la parte de revisión administrativa, y entre el 19 y 20 de julio ya estaba camino a Arequipa. Ni bien llegó la planta, trabajamos, eso sí, 4 días de manera intensa para poder con el equipo de proyectos poner puesta en marcha de la planta. Y es así que el 24 de julio logramos entregar a la planta totalmente operativa, y a unas redes de conexión hospitalarias que también no existían previamente, y que, como todo proyecto, se iba presentando siempre ciertas dificultades. Gracias al esfuerzo del equipo de proyectos se logró también generar otras redes adicionales para poder instalarla a la red principal del hospital y poner a disposición inmediatamente del hospital la planta de oxígeno. Entonces, yo rescataría 3 aspectos. La parte logística fue importantísimo, y no sé realmente la oportunidad de identificar un proveedor que cuente con la planta a muy poco tiempo de entrega, y que cuente con la normativa como para poder traerla. El segundo aspecto fue la parte de ingeniería, que fue un reto, porque definitivamente nosotros como empresa minera no teníamos el know-how de instalar plantas. Sin embargo, sí teníamos un equipo de proyecto dedicado a esta evaluación. Y fue importantísimo porque se hizo toda la instalación, como les decía, en 3 a 4 días. Y tercero, yo creo que la voluntad también de los otros actores. El hospital puso a su personal a disposición, el gobierno regional en la construcción de la losa. Entonces se fueron sumando muchos esfuerzos con el objetivo que era cumplir la instalación de la planta de oxígeno. Sí, Mónica, realmente fue un trabajo arduo, y creo que dentro de todos los ejes un tema a resaltar. Sí, pues porque la planta de oxígeno se ha vuelto en este momento un asunto de vida o muerte para muchos peruanos, y todavía necesitamos oxígeno, aunque nos dicen siempre que va a llegar, y hay mucho retraso. Por eso la pregunta, ¿no? Esa celeridad con la que ustedes lograron traer esta planta, que
seguramente debe haber salvado muchas vidas en Arequipa. Otra pregunta también va por el tema de los vehículos. ¿Cómo así ustedes deciden contratar esta flota y cómo destinan a qué servicio sanitario, de qué hospitales? ¿Cuáles son los criterios que ustedes emplean para poder designar la flota a determinados hospitales o centros hospitalarios? Perfecto. Primero, el público objetivo era personal médico, personal de salud de los hospitales más grandes, ¿no? El 26 de marzo, cuando nos llegue el requerimiento, nosotros sostenemos una reunión con el gerente regional de transportes y los directores de los hospitales, justamente para determinar eso. Porque en función al número de trabajadores, se tenía que elaborar una ruta de traslado. Y para eso, Mónica, nosotros tenemos bastante experiencia. Nosotros, gracias al traslado de personal que contábamos ya con una línea, contábamos con rutas estratégicas para nuestro personal hace muchísimos años, teníamos esa experiencia. Entonces pusimos esa experiencia a disposición de la Gerencia Regional de Transportes para explicar un poco el tema de ubicación de paraderos, puntos de recojo, porque, bueno, tú sabes que en la minería, pues, todos los procesos es mucho más, con protocolos más estrictos. Entonces, eso sirvió para establecer rápidamente 4 rutas, en nuestro caso. Hubieron otras instituciones que también se sumaron a este esfuerzo, universidades y otra empresa privada que también pusieron diferentes unidades. Entonces, se fue complicando el tema porque también había que armar rutas de manera alterna, ¿no? Es decir, a qué sector iba, a quién atiende a qué sector. Nosotros escogimos 4 rutas, que eran básicamente las que iban del cono sur al cono norte, y de alguna otra manera, con la experiencia que teníamos, pudimos establecer puntos de recojo y hacer más fácil también el traslado. A la vez también había el tema de seguridad. Ya nosotros teníamos establecido un poco el proceso de seguridad, avances en los protocolos, porque al subir al bus tenía que tener un proceso por la propia seguridad, no solo del conductor, sino de las personas que iban a bordo. Inicialmente iban una persona cada 2 asientos, entonces el aforo de las unidades también era corto, y poco a poco esos aspectos se fueron mejorando. Entonces, la decisión en sí a qué hospitales beneficiar eran el Hospital Honorio Delgado, el Hospital Goyeneche y los hospitales de la red de salud, que eran 3. Estábamos hablando de 5 o 6 establecimientos de hospitales que se beneficiaban con 4 rutas, y los buses hacían 4 rutas al día cada bus, porque un bus partía del hospital y los dejaba al personal y regresaba con el personal que recogía nuevamente para el nuevo turno. Tuvimos también que coincidir con ellos y el apoyo de los directores en hacer coincidir las horas de recojo por turnos, porque cada hospital tenía diferente horario. Entonces fue un aspecto también importante, ponernos de acuerdo cada bus a qué hospital, a qué hora recogía en cada hospital. Entonces, una vez establecía las rutas, la difusión de las rutas fue otro aspecto importante, el aspecto comunicativo, que el personal sepa por dónde pasaban las unidades, ¿correcto? El cumplir los estándares de seguridad, los protocolos, la norma que exigía la policía. Entonces, fueron aspectos que se iban acomodando a la par que empezábamos con el servicio, al igual que otras instituciones. Entonces, la selección la hizo la Gerencia Regional de Transportes junto al personal de salud. Nosotros sí aportamos la experiencia que te comentaba para poder establecer mejor los canales, las rutas. Y bueno, las unidades han estado desde el 26 de marzo hasta el 13 de septiembre a disposición. Pese a que nosotros en el mes de agosto, más o menos en Arequipa, o quizás semanas antes, se empieza a retomar de manera restringida el transporte público, pero sabíamos que iba a ser también un proceso de adecuación, ¿correcto? Entonces, lo que hacemos es darle un proceso adicional, mientras que el transporte público o el sistema público se iba adaptando a esto, nosotros continuamos con ese apoyo. Una vez que ya el transporte público fue normalizado y había una mayor oferta, bueno, de manera consensuada y coordinada y previamente comunicada, culminamos el apoyo. Sí, muy importante este tema porque la mayoría de contagios que se dieron en aquel momento han sido justamente en el transporte público porque todavía no se entendía muy bien
este tema de los aerosoles y que era el principal vehículo de contaminación. Entiendo entonces, por lo que nos acabas de explicar, que este ha sido, digamos, un trabajo conjunto público-privado de competencias de ambos lados que lograron satisfactoriamente ayudar a la población arequipeña. Correcto, correcto. La Gerencia Regional de Transportes jugó un rol importante, a lo menos por la parte del marco normativo, ¿no? Autorizaciones, no solo a los conductores, sino a los vehículos. Había vehículos de retén, entonces sí, el soporte administrativo fue importante también por parte de ellos y también de la Policía Nacional, ¿no? Y a propósito de este tema público-privado, acá tenemos una pregunta muy interesante del señor Edwin Mora Díaz. Si dieran pase para la compra de vacunas al sistema privado, ¿de qué manera podrían ayudar a la ciudadanía? Bueno, ese es un tema que tú sabes, Mónica, hasta el día de hoy sigue generando cierta controversia. Creemos que como muchas empresas privadas, el interés existe, pero también es cierto que el proceso de fases de vacunación está muy, muy relacionada a lo que acaba de consultar. Es decir, a medida que va avanzando el proceso de vacunación, tú vas a ir abriendo espacios sociales para poder vacunar a más personas. Creo que esa decisión y esa voluntad por parte del gobierno, que espero yo las próximas semanas se tomen unas decisiones en ese aspecto, va a ser importantes. Tenemos experiencias como en México o en otros países que ya las empresas privadas están adquiriendo, entiendo yo, algunas vacunas y tienen ya el marco normativo establecido para eso, ¿no? Entonces, eso creo que es una buena oportunidad, sobre todo por lo que está pasando, ¿no? El proceso que es un poco lento, hay mucha complejidad en la adquisición de vacunas, entonces es un aspecto que se evaluará, pero estamos sujetos, como todas las empresas, a las decisiones que vayan tomando y al marco normativo que se vaya estableciendo. Aquí tenemos otra pregunta también muy interesante. El nivel de contagio en la empresa, considerando la familia, ¿cuántos casos se presentaron considerando que no hay una seguridad total, cierto? Bueno, la verdad no, yo no veo ese tema, no tendría la cantidad exacta, sé que ha sido mínimo y en muchos casos hasta la empresa ha tenido un soporte y sigue teniendo un seguimiento muy estricto a los trabajadores. Definitivamente la exposición al inicio, creo yo, ha sido un poco mayor porque todos los trabajadores pues tenían un mayor miedo, ¿no? Como todos creo que al inicio no sabíamos qué podía pasar, ese escenario incierto también generaba cierta preocupación. Rápidamente la empresa estableció una infraestructura para el tema de pruebas rápidas, un seguimiento estricto a los trabajadores. A la vez tenemos también un sistema de soporte cuando se identifican casos. Entonces, creo yo que ha sido importante las acciones que ha tomado el área de recursos humanos y las demás áreas internas de la compañía en esto, en la elaboración de protocolos, las autorizaciones. Se tuvo respuestas muy rápidas y ágiles, creo, en ese sentido. No le podría dar el número porque no lo sé, la verdad no lo sé, Mónica. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué no se apoya el proyecto de vacuna nacional? ¿Podrían apoyar el financiamiento para una investigación universitaria con la empresa? Existe en este aspecto, yo creo, Mónica, y ahí va más, creo, una opinión personal. El tema de la investigación en este aspecto creo que es delicado y creo que lo hemos visto, ¿no? No solo por las universidades, sino por el tiempo que toma. Definitivamente tiene que ser un área técnica muy especializada. La adquisición de vacunas y el marco normativo va muy relacionado, entonces nada, algo muy similar a la pregunta anterior, ¿no? A medida que el gobierno y las instituciones respectivas vayan generando los espacios, el marco normativo y todo, esto se irá desarrollando. Sé que todos estamos preocupados porque cuando llega más vacunas, creo que es una pregunta que todos nos hacemos, ya hay un programa establecido, sabemos que hay fases de vacunación ya comunicadas, nuevas estrategias que está implementando el gobierno, y bueno, al igual que el año pasado, en esta época, si recuerdas, había escenarios inciertos, ¿no? Que no sabíamos qué iba a pasar
igual con las pruebas rápidas, ¿no? ¿Cuál es la prueba mejor que puedes aplicar a tus trabajadores, las pruebas que puedes adquirir? Creo yo, y a modo muy personal, que el escenario es muy similar. Tenemos un escenario en donde ahorita las vacunas, hay una gran variedad o tipos de vacuna, que también la utilización de estas responde a aspectos pues, muy técnicos, muy especializados, que el gobierno tiene que ir estableciendo. Quizá aquí yo podría complementar la pregunta y trasladártela para ti y para toda la gente de Cerro Verde, si es que están dispuestos a apoyar investigaciones no para uso inmediato, sino para uso futuro. Sabemos, y ya esta pandemia nos ha golpeado bastante, sabemos que los países que más investigan, que tienen sus universidades mucho más activas, han respondido de mejor manera a la pandemia. A todos nos afectó, pero a unos más. Y nosotros, lamentablemente, por esta situación de abandono del sistema universitario, el tema de investigación también quedó postergado. Quizá la empresa pudiera fomentar, alentar, quizá no exactamente una vacuna de uso inmediato, porque tengo entendido y todos lo sabemos que ya están en camino y tenemos que seguir los protocolos que están previstos, pero también se nos ha advertido que se vienen otro tipo de virus y que este mismo virus va a requerir permanentes vacunas. O sea, no es que una vacuna nos va a resolver la vida, nos resolverá unos meses, pero vamos a requerir más. Creo, concuerdo contigo, la coyuntura nos hace pensar que sí, o sea, existe un cambio social importante y permanente a causa de este virus, ¿no? Y sabemos también que esto va, como tú bien dices, seguir los próximos meses. Definitivamente las iniciativas de investigación son importantes. No hemos, digamos, nosotros de manera directa tocado, ahora el último apoyo que estamos generando, promoviendo, también en alianza de la Sociedad Nacional de Minería, es traer más de 1.000 metros cúbicos de oxígeno para los hospitales, porque ese, digamos, ahorita la coyuntura actual lo demanda, es un problema muy complicado en los hospitales y a nivel nacional, ¿no? Es un problema complicado. Entonces, la semana pasada estamos junto a otras 2 empresas mineras trabajando en ello, pero bueno, si más adelante hay más iniciativas se tendrán que evaluar, pero yo creo que los temas de investigación a veces, en este caso específico, como te decía, toma bastante tiempo, ¿no? La universidad hablaba de 16 meses, ¿no? La Universidad Cayetano, entonces son tiempos pues muy largos y en 16 meses posible lo que está pasando, ¿no? Hay nuevas cepas, hay nuevas cosas que tiene que ir reaccionando y es una investigación, un proceso de biotecnología quizás muy riguroso y muy especializado, diría yo, ¿no? Entonces, en su momento se evaluará, Mónica, espero yo que haya más iniciativas, pero claro que sí, o sea, al final, si es que siempre se puede sumar algo, estamos prestos a escuchar y evaluar, ¿no? Claro, y bueno, un poco para cerrar ese punto, yo me refería no solamente a temas de vacunas, sino también a temas de prevención, como ya se ha visto que ocurre en Chile, donde han sanitizado con cobre los hospitales y muchos lugares como de transporte público, aeropuertos, terrapuertos, y esto justamente de la mano con Procobre y Codelco. Entonces, siendo ustedes uno de los más importantes productores de cobre en el mundo, de repente generar por allí alguna investigación. Aquí tenemos otras preguntas más. ¿Continuarán con el apoyo a los productores de la zona de impacto considerando los niveles de innovación que se han llevado a cabo en la convocatoria a las universidades? ¿Qué posibilidad habría en apoyar a los inventores? Bueno, tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Ujú. Sí, claro, o sea, el tema de innovación es importante, ¿no? Más allá de la pandemia, nosotros trabajamos dentro de nuestro marco de proyectos sociales diferentes temas de innovación en los temas educativos, en el tema de salud, y lo hemos hecho, ¿no? Entonces, es un aspecto importante. Creemos que la oportunidad de toda esta emergencia sanitaria que da como sociedad es eso, identificar nuevas cosas, innovar. La innovación, a lo menos en el tema de salud, entiendo,
por lo que me comentan los doctores, es muy complicado, ¿no? Son aspectos que vienen de procesos un poco largos. En el tema educativo quizás es más sencillo, igual fue el tema para el tema de inicio de clases y esos aspectos. Entonces, la innovación es una respuesta social, creo yo, a la emergencia sanitaria. Innovas en temas de salud, en temas de infraestructura, porque ahora también cualquier infraestructura que tú generes, tienes que adecuarla a que va a cumplir los protocolos COVID, el protocolo de distanciamiento. Entonces, son aspectos que se han ido incorporando a todos los rubros, ¿no? No solo en tema minería, sino construcción, en fin, y para la reactivación económica también es sumamente importante, ¿no? Las propias municipalidades, el esfuerzo que tienen que hacer en canalizar estos presupuestos también a temas de innovación, ¿no? O sea, es un aspecto sumamente interesante, concuerdo con eso. Bueno, acá tenemos algunos saludos que los voy a mencionar porque hay un reconocimiento del señor Carlos Alfonso Flores Cabanillas, quien saluda este tema porque es un muy buen tema acerca de los avances de la lucha contra el COVID en Arequipa, y del señor Carlos Guillén, quien también agrega que el talento no es necesariamente académico, es parte de la resiliencia que ayuda a la innovación, y también recomienda cobre para limpiar el país, ¿no? Y efectivamente, ya existe, o sea, no es que tampoco vamos a inventar la rueda, ya hay un avance de aproximadamente 10 años de laboratorios en Chile, donde han desarrollado toda esta cobretización, si se puede llamar así, incluso jabones con componentes de cobre por sus cualidades desinfectantes. Pero acá yo quisiera preguntarte algo muy interesante que dijiste al inicio de tu conferencia. Este trabajo en equipo y el saludo para todo ese equipo humano de profesionales dentro de Cerro Verde que han hecho posible rápidamente actuar frente a que ellos también corrían riesgos propios y sus propias familias, y sin embargo han estado allí para dar la mano a terceros anónimos quizá para ellos, pero con los cuales han estado muy comprometidos. ¿Puedes relatarnos un poquito de esto, por favor? Sí, claro que sí. Hay un aspecto que quisiera agregar que es importante mencionar. En Arequipa, entre los meses de abril y mayo, la curva de contagios era lenta. A diferencia de otras regiones como Lima y la parte, digamos, de la selva, que tenían pues un impacto más rápido, ¿no? A partir del mes de junio, el impacto en la curva de contagios se empezó a elevar. Y justo los meses, creo yo, de julio y agosto, posiblemente fueron los meses más complicados para el caso de Arequipa. Y uno de los aspectos más complicados era el tema de oxígeno. Entonces, cuando entregamos la planta, fue la primera planta de oxígeno que se entregó por parte de una empresa privada en Arequipa. Entonces, la especialización que tenemos por el equipo de proyectos en MINE, en nuestras operaciones, ayudó muchísimo. Ayudó muchísimo. El know-how que se tiene en equipo de mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, teníamos, digamos, a la mano diferentes especialistas que ni bien recibían las propuestas de las plantas de oxígeno dispuestas o ofertadas, había una rápida evaluación. Entonces, creo yo que el nivel de especialización que se tiene en operaciones nos ayudó muchísimo. Y más aún para la instalación, que fue otro tema, ¿no? Como toda empresa, como tú dices, hay que cumplir los protocolos de seguridad. ¿Cómo vas a ir a instalar una planta a la zona de donde hay el mayor nivel de contagios? Alguien me consultó. Estás yendo al punto más álgido de la ciudad y claro, con imágenes preocupantes porque en esos momentos, y fui testigo de eso, había carros en la puerta del hospital pernoctando al costado de un balón de oxígeno. Eran imágenes súper duras y súper complicadas que justamente creo que fue el aliciente principal. Tal es así que hay una experiencia que quisiera compartir. Cuando terminamos de instalar la planta de oxígeno nuestra, por cuestiones del destino o emergencia,
el hermano de un trabajador que estaba instalando termina en emergencia en el hospital. Y, y al igual que muchos pacientes, necesitaban oxígeno. Y cada día que pasábamos era terrible porque recibíamos llamadas, la presión, para cuando la planta ya va a estar lista, ya. Entonces, era un tema pues que, claro, uno podía entrar en una expectativa mayor porque pensaban que era fácil instalarla, pero no era tan sencillo. Entonces, y había también por nuestros propios protocolos y dejar la planta pues totalmente calibrada, con ciertos procesos de automatización. El propio proveedor tuvo que mandar también gente de Lima. Entonces, fue un equipo humano interesante que se formó y yo sentía que era como estábamos jugando, perdóname por comparar, pero los últimos minutos de un partido de fútbol, ¿no? Con una adrenalina inmensa, porque cada hora contaba. Si tú tenías que comprar algo y un proveedor te decía, no, te lo traigo entonces 3 días, no, tienes que traerlo mañana, traerlo en avión, o sea, ese nivel, porque eran diferentes componentes, ¿no? Y no solamente era la planta. Y a la par también estaba la parte constructiva, el tema de controles para poner el puesto en marcha. Entonces, el equipo humano yo agradezco muchísimo, o sea, fueron muchísimas personas donde día y noche, hasta altas horas a veces de la noche, iban compartiendo correos, seguimiento, un avance diario. Todos los días nos reuníamos para ver los avances diarios desde el primer día que se compró la planta. Entonces, se generó una cadena de seguimiento interesante que sirve también como un know-how para poder instalar pues, proyectos muy especializados y en un tiempos muy cortos. La variedad de profesionales y el equipo técnico demostrando, creo yo, un aspecto muy humano por la coyuntura. Creo que eso fue fundamental, el valor que se generaba, porque tú salías del hospital y mirabas la imagen, mirabas la gente haciendo cola no teniendo oxígeno. Entonces tú decías, si yo puedo aportar algo para que la planta no termine en 2, 3 días y no se acabe antes, era pues esa sinergia que todos aportaban como elementos para poder tener el mismo resultado y de la manera más rápida. Rescato enormemente esa articulación y esa experiencia. Muy humana, como bien lo has dicho, y es algo para resaltar porque entendemos que este fue uno de los primeros esfuerzos que se hicieron en favor de contar con más plantas de oxígeno. Aquí tenemos también una pregunta y bueno, tenemos otra pregunta más, las voy a formular todas porque ahí ya cerramos. Se necesitan maquinaria y automatización en el campo. ¿Es posible ayudar a fortalecer la reactivación del agro? Lo digo como jefe de la Oficina de Derechos de Autor y Patente de la Universidad Nacional San Agustín. Estamos trabajando en un proyecto de traer agua con energía gravimétrica. Esto lo dice el señor Carlos Guillén de la UNSA. Él señala elevar el agua a más de 500 metros de altura como bomba. Tenemos un prototipo acabado que está siendo evaluado en Colombia. Y adicionalmente nos pone un comentario qué tipo de virus necesitamos para limpiar de corrupción al país y cambiar la mentalidad de los peruanos que justificamos los antivalores como situaciones que no pueden cambiar. Compras masivas de papel higiénico, roba pero hace obras, hoy día nos limpiamos las manos y tenemos una alimentación más sana. Bueno, son comentarios los últimos que tienen que ver con esta impotencia que tenemos los peruanos de ver tanta noticia sobre estos asuntos. Y sin embargo, sí hay una pregunta puntual que ha hecho sobre el tema de maquinaria y automatización. Si es que yo diría que tiene que ver más que nada con cómo es el vínculo con la UNSA para sus iniciativas. No, como cualquier institución educativa, entiendo que están trabajando en temas innovadores. Habría que, creo que hay que buscar el espacio para conocer más esos proyectos. Es interesante. Hemos trabajado y seguimos trabajando en temas de agricultura en beneficio de diferentes distritos de Arequipa. Uno de ellos fue hace muchísimos años y, Mónica, tú lo conoces, así el tema del desarrollo del circuito virtuoso del agua, pues, ¿no? El tema de represas, en fin. Entonces, son espacios que creo hay que evaluarlos con calma y sobre todo con mucho cuidado.
Yo, si me permites, antes de terminar, quisiera dar un comentario final. Yo realmente me siento muy orgulloso, no solo a nivel personal, sino como profesional de mi familia, por haber participado en todo este esfuerzo que ha hecho la compañía. Adicional, también agradezco bastante a todas las personas, fueron muchísimas, y creo que cada persona que iba aportando, por más mínimo esfuerzo que se haga, asumaba. También reconozco que, y lamento mucho quizás no haber podido mostrarlo ahora, pero felicito mucho el esfuerzo de muchas personas que siguen trabajando hasta el día de hoy por cuidarnos, atendiendo las emergencias. El personal de salud, el personal de seguridad, la policía, el ejército, o sea, han sido muchas instituciones que creo yo han sumado en buscar lo que todos queríamos, que era que bajar el nivel de contagios, ¿no? Que es algo que hay que tener mucho cuidado, y yo aprovecho este espacio, Mónica, para continuar con eso. Hay que seguir con los cuidados y hay que tratar de establecer estos mecanismos de control a todo nivel, ¿no? Por más pequeña que sea nuestra empresa, nuestra tiendita, o más grande, sabemos que cualquier control no está de más, no confiarnos, y yo pido eso, ¿no? Agradezco mucho al personal de salud, a los directores, hay casos estupendos, testimonios de mucha gente que sigue trabajando incansablemente. Y como nosotros en la compañía teníamos una frase, hay héroes anónimos en toda esta emergencia sanitaria que cada día hacen su esfuerzo para sacar adelante. Yo agradezco mucho, Mónica, la invitación, agradezco mucho a todas las personas que han transmitido sus consultas. Espero que esta experiencia haya servido, compartir cierta estrategia de empujar y de actividades que han ayudado a mejorar los servicios de salud. Creo que ha sido interesante y seguimos en eso. Entonces, ese es un tema que, como tú decías, ¿qué nos espera en los próximos meses? Seguir trabajando cada día y cuidándonos mucho. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Gunter, por tus palabras. Muchísimas gracias al público presente que han vivado Arequipa. Me uno a ese viva Arequipa, viva el Perú. Realmente el trabajo humano desplegado creo que ha sido fundamental para poder ayudar a tiempo a salvar vidas, y ahora nos queda, como ustedes están haciendo, una campaña justamente de educación para poder mantener cuidándonos con el debido distanciamiento. Muchas gracias, Gunter, muchas gracias a Cerro Verde, felicitaciones, muy bien merecido este segundo lugar en Premios Proactivo. Muchas gracias al público y bueno, hasta otra oportunidad, nos estamos viendo y gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas Gracias. noches.